Buenos días a todos. Me voy a parar para poder explicar la proyección, porque si no, con mi altura también lo voy a estar tapando. Mejor acá, estoy un escaloncito más abajo y se va a poder ver bien las diapositivas proyectadas. Muchas gracias por la convocatoria, al museo, de poder participar también en esta presentación. Bueno, la presentación habla sobre la anexión territorial y el vacío de poder, ¿sí? Dos puntos importantes como aceleradores de la persecución judía. ¿Por qué hablamos del año 1938 como un año de inflexión? ¿Sí? Hacemos mucho hincapié en la jornada de hoy, en este año. Si nosotros llevamos adelante una cronología del año 33, desde que asumió Hitler al poder, si no nos da el tiempo ahora en la ponencia de hablar todas las medidas que se tomaron. Pero sí, si llegamos al año 1937, el nazismo tuvo unos logros, como aislar a los judíos del resto de la población, después especialmente haber promulgado las leyes de Nuremberg, y se fue dando un progresivo empobrecimiento de los judíos alemanes. Muchos de ellos que iban perdiendo sus trabajos, ¿sí? Donde muchos empezaban a optar por la inmigración. Pero si bien la inmigración era la intención de los nazis con los judíos cuando asumen al poder, ¿sí? Que los judíos se fueran de Alemania y transformaran una Alemania asfixiante para los judíos, el éxito, ¿sí? Fue incompleto. Vemos que en el año 1937 esta política migratoria para el partido nazi es un fracaso, porque solo el 25% de la población judía había emigrado. Por eso, el año 1938 va a ser un punto de inflexión. ¿En qué sentido? Bueno, acá vemos una serie de medidas que se van tomando, pero nosotros vamos a hacer hincapié en tres, para tener en cuenta la anexión territorial y la destrucción estatal como acelerador de la política antijudía. Los puntos que desarrollaremos es el Anschluss, la anexión de Austria, la deportación de los judíos polacos en octubre de 1938 y el pogromo de noviembre llamado la Noche de los Cristales Rotos. Austria, ¿sí? ¿Por qué invadir Austria? ¿Por qué anexar Austria? ¿Sí? El Anschluss. Desde la época del Imperio Austrohúngaro, los nacionalistas austríacos hablaban que Austria debía estar fusionada a Alemania, que el Imperio Austrohúngaro iba a llevar un fracaso porque desde el concepto racial y los elementos que lo componían, digamos, los arios superiores austríacos nacionalistas consideraban que estar junto a húngaros, ¿sí? Eslavos inferiores, eso iba a llevar al fracaso del imperio. Y la idea, ¿sí? Donde Hitler tuvo mucha influencia de esos nacionalistas austríacos, era que Austria perteneciera a Alemania, estuviese unida con Alemania. Esto, Hitler cuando sube al poder va a ser una meta, pero detrás de esto también hubo una cuestión económica, ¿sí? Alemania venía de un plan cuatrienal a partir del año 1936, en donde estaba este plan económico armando a Alemania para una nueva guerra. Esto generaba grandes déficits y Austria tenía las cuentas muy ordenadas, acumulaba muchas divisas y también había una cuestión económica detrás del Anschluss. Ahora, ¿cómo fue el proceso del Anschluss? En febrero de 1938, Hitler convoca al canciller austríaco Kurt von Schuschnigg a Alemania. En esta convocatoria lo presiona para que se genere el Anschluss, para que se genere esta anexión. Cuando von Schuschnigg regresa a Austria, no va a ceder ante la presión de Hitler y va a convocar un plebiscito. Un plebiscito sobre la independencia. Los austríacos, según el partido que gobernaba en Austria, querían ser independientes de Alemania y van a hacer una campaña política muy fuerte a través de distintos medios de difusión y de propaganda, en donde el principal eslogan era Österreich, Austria, ¿sí? Österreich, Austria, significaba una Austria independiente. Cuando Hitler ve el avance, ¿sí? de este referéndum, va a amenazar con invadir y ante la nueva presión alemana, von Schuschnigg capitula
y el ejército alemán, la Wehrmacht, cruza el 12 de marzo la frontera austríaca. Hitler proclama el Anschluss el 15 de marzo, y ahí vamos a entrar en lo que es la anexión y la destrucción estatal. Hubo un periodo, una ventana de 5 semanas, en donde un gobierno es reemplazado por el gobierno nazi, donde Seyss-Inquart va a tomar el poder, pero en ese periodo de 5 semanas donde se genera un vacío de poder, ese vacío de poder va a representar la degradación de los judíos, la finalización del mundo judío austríaco. ¿Por qué? Porque se desató una ola de violencia hacia los judíos de una manera en la cual no se había visto en 5 años en Alemania. O sea, los alemanes van a hacer en Austria, en esas 5 semanas, lo que les había llevado 5 años llevar a cabo en su propio país. Y no solamente hacia los austríacos, sino que también fue, hacia los judíos, sino que también fue muy fuerte la persecución hacia los opositores, ¿sí? También se va a abrir campos de concentración en Austria, el más emblemático de ellos el campo de Mauthausen. Los judíos son humillados, son obligados a limpiar las calles con cepillo y ácido, limpiando el eslogan del referéndum, Osterreich. ¿Cuál era el mensaje? Los judíos debían borrar la palabra Austria. Como vemos en estas fotografías, ¿sí? La humillación, mujeres judías fueron abusadas, se marcaron los negocios judíos, hubo expropiación, hubo robos de pertenencia, el mundo judío en Austria había cambiado. Y vamos a tener aquí, ni más ni menos, la presencia de Adolf Eichmann, quien va a establecer una oficina para la inmigración judía, y vamos a ver cómo en este año, en el año 38, hay una altísima inmigración de judíos que en 6 meses se tradujo en 45.000 personas, y ya para el año 1939 la mitad de los judíos austríacos habían huido. No solamente huyeron, sino que en estas estadísticas que presenta Saufried-Lander podemos ver el cambio del mundo judío en Austria, traducido en los suicidios. En marzo, que fue el mes del Anschluss, 79 judíos se suicidan y en abril 62. ¿Qué ocurrió con la población austríaca? ¿Sí? Hitler convoca un nuevo plebiscito en donde el 99% vota por el sí al Anschluss. Entonces, si previamente la mayor parte hablaba de la independencia, y ahora ¿por qué? ¿Qué ocurre con la población austríaca que ahora adhiere al Anschluss? Los austríacos también están en una nueva realidad. Los austríacos entienden que tienen que distanciarse del pasado para integrarse en el futuro, y esta forma de pertenecer e integrarse al nuevo mundo que iba a imperar en Austria sería también distanciarse de los judíos. Recordamos que la violencia más profunda que se vio en Austria en estas semanas, ¿sí?, no se había visto en esos 5 años que llevaba Hitler el poder en Alemania. Entonces vemos que el Anschluss genera un proceso, y el vacío de poder, ¿sí?, genera un proceso de radicalización en la política antijudía, donde vemos el terror, donde vemos la expropiación y vemos la expulsión de judíos. Se empieza a dar este factor y que se traduce en la inmigración. Si vemos estos gráficos, que es la inmigración en azul, es la inmigración judía de Alemania, donde empezó en el año 1933, después vemos que va bajando, en el 37, como decíamos, este éxito incompleto, y recordemos que en Austria vivían 200.000 judíos, de los cuales 62.000, ¿sí?, van a emigrar en el año 38 y 54.500 en el año 1939. Tengamos en cuenta la importancia del año 38 y cómo catapulta la emigración judía, especialmente ¿sí?, en el año 39, teniendo en cuenta el pogromo que se genera en noviembre del año 38. Entonces, analicemos los pasos, cómo se fue dando. El Anschluss, ¿sí?, genera una inmigración de judíos. Esto va a generar un problema con Polonia. Polonia empieza a ver que en la medida que los nazis siguen
anexando territorios, más judíos están bajo su influencia y más buscan impulsar su emigración. 60.000 judíos polacos vivían en el Reich. Y muchos de estos judíos que tenían ciudadanía polaca, deciden volver a Polonia. Entonces, esto es un problema en donde Polonia, en marzo del 38, va a sancionar una ley restrictiva de la ciudadanía polaca, en la cual aquellos que habían emigrado desde hacía más de 5 años perdían la condición de ciudadanos polacos. Pero esa ley entraría en vigencia a finales de octubre del 38. Antes de que esa ley entrara en vigencia, Alemania va a deportar a 18.000 judíos polacos. Dentro de esos 18.000 judíos polacos que van a ser deportados y que van a encontrar muchas dificultades porque en Polonia no los quieren recibir y van a estar como en una tierra de nadie, en un campo de refugiados, sin saber bien cuál va a ser su destino, estaba la familia de Herschel Greenspan, quienes, cuando envía su hermana la carta contando las condiciones a su hermano que vivía en Francia, va a llevar a cabo el atentado frente a Von Rath, y que esa va a ser la chispa que encendió la mecha para generar el pogromo de noviembre, la noche de los cristales rotos. Pero es muy importante que nos detengamos en este punto, en la deportación, porque generalmente hablamos de la noche de los cristales rotos y no le damos la gran importancia que tuvo esta deportación. ¿Por qué? Porque esta deportación se transformó en un paradigma de las deportaciones ulteriores que llevarían a cabo los nazis con los judíos. Cuando se implemente la solución final, ¿sí?, y se lleven a cabo las deportaciones, van a tener estas características. Se van a coordinar los ferrocarriles, ¿sí?, los distintos organismos del Estado alemán, la policía, diplomáticos, funcionarios del Tesoro para llevar a cabo la deportación. Se identificaron a quienes deportar por medio de registros, de censos y tarjetas de residencias. Hubo restricciones de equipaje, ¿sí? Hubo incertidumbre porque no sabían, se hizo muy velozmente esta deportación, no sabían hacia dónde los iban a llevar, y en los campos de refugiados vivieron condiciones terribles. Fíjense acá este informe que da el Joint sobre la situación en Swachin, donde estuvieron los judíos. Decía, alrededor de 2.500 sufrientes personas estaban de pie o yacían en el suelo de los pasillos de la estación. Miles se refugiaron en los establos. Recibieron solamente un poco de pan y manteca. La mayoría de los exiliados han sido sacados de sus hogares sin advertencia previa. Por lo tanto, la mayoría no tenía nada. Encontramos a algunos hombres en ropa interior o pijamas, ya que ni siquiera se les había permitido vestirse. Las familias estaban quebradas. Esta fue la situación, la terrible situación de estos judíos que fueron expulsados de Alemania. Ahora, como dijimos, esta expulsión, ¿sí?, terminó con el asesinato de Von Rath y esa chispa que encendió la mecha que derivó en el pogromo de noviembre, la noche de los cristales rotos. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de la noche de los cristales rotos? Goebbels, que fue el instigador de este pogromo, quiso aplicar el modelo austríaco en Alemania, ese modelo de destrucción estatal. Sin embargo, no tuvo el éxito que él pensó. No fue lo mismo en Alemania que en Austria durante ese vacío de poder. Porque si bien el Estado alemán había mutado con el nazismo, seguía existiendo. No fue un Estado destruido. Y cuando se llevó a cabo, ¿sí?, la noche de los cristales rotos, la mayor parte de la opinión pública alemana estuvo en contra. La opinión pública alemana se opuso a la violencia visceral. La opinión pública alemana aceptaba lo que era la violencia legal, las leyes, pero no esta violencia física que se vio en la noche de los cristales rotos. Hubo una alta emigración, como vimos en las estadísticas de judíos alemanes, y los jerarcas alemanes, ¿sí?, especialmente Himmler y Göring, también tuvieron severas críticas hacia Goebbels por haber fomentado la noche de los cristales rotos. No por simpatía a los judíos, obviamente, sino por los perjuicios
que le trajo a Alemania este pogrom. Un perjuicio desde lo económico, donde se cayeron contratos internacionales, la condena de la opinión pública internacional, en donde hubo destrucciones que las compañías aseguradoras alemanas tendrían que hacerse cargo, donde hubo asesinatos, donde hubo violaciones. ¿Qué hacer con todos esos casos? Y los casos, digamos, más que llaman más la atención es que con los asesinatos no fueron expulsados del partido, pero aquellos que habían violado a mujeres judías sí fueron expulsados del partido, ¿sí?, para ser sometidos a la justicia. Ahora, la lección es que nunca más debería producirse un pogromo de estas características dentro de Alemania. Lo que ellos entendieron con la experiencia que inició con el Anschluss era que los judíos debían ser perseguidos en lugares en donde los estados fuesen destruidos. Y esto se va a llevar a cabo, ¿sí?, la solución final se va a llevar a cabo en los territorios del este, de Europa Oriental, en donde hubo estados que no sufrieron una destrucción estatal por la invasión nazi, sino que en lugares donde también hubo una doble destrucción estatal, ¿sí?, estados donde sufrieron la invasión soviética, la invasión nazi, y todo ese vacío de poder que quedó ahí permitió llevar a cabo, ¿sí?, la solución final y de formas como fusilamientos hasta evolucionar también en las cámaras de gas. Por eso la Kristallnacht, este pogromo, representó un caso de violencia arcaica, deriva en la definitiva exclusión y despersonalización de los judíos, ¿sí? Muchos de los judíos comprenden que ya no tienen lugar en Alemania, pero no solamente los judíos, sino que aquellos alemanes que no simpatizaban con el régimen, que ya les había caído el terror muy fuertemente, porque aquellos que se oponían en la Alemania sufrían el terror, los campos de concentración a los primeros que llevaron fueron a los socialistas, a los comunistas, comprenden, o sea, esto es un mensaje también hacia ellos, cuidado con la oposición dentro de Alemania. Y esto lleva a la pregunta que formula Christopher Browning para tratar de entender cuál es el significado del terror en una dictadura. La mayor parte de los alemanes fueron indiferentes, fueron conformistas, ¿sí? Y este conformismo es el que va a permitir a los nazis, esta indiferencia, llevar a cabo la aniquilación sistemática de los judíos. Si ustedes bajan y ven en el museo, nuestra frase cuando se ingresa es de Jan Kershaw es: el camino de Auschwitz se construyó con la indiferencia, se construyó con el odio, perdón, pero se pavimentó con la indiferencia. Muchas gracias.